hace el Espíritu de Dios. Aquí no consta con sentirnos mejores que los demás o más santos que los demás como evidencia de que somos cristianos. No, lo que hace el Espíritu Santo es que te convence de pecado. Es que te presentas delante de Dios y te sientes pecador. ¿Y uno qué hace ahí? No hace otra cosa que humillarse delante del Señor y decirle como el publicano: sé propicio a mí, pecador. El creyente se abraza de la cruz de Cristo. El Señor murió por nosotros. Tú pagaste por mi pecado. Esa convicción no la va a quitar nadie. Si esa convicción está en tu vida, de que a pesar de querer ser santo para el Señor, sigues pecando de una manera, incluso por ignorancia, muchas veces, y sientes el dolor por el pecado, quiere decir que tú eres una nueva criatura. Es la convicción de pecado. Pero eso es importante. ¿Estamos en Cristo? O en este mismo minuto tú dices que termine luego esto, porque yo estoy más aburrido que... Yo lamentaría mucho eso. No por una ofensa hacia mí, eso no me importa. Es la ofensa al Dios Todopoderoso y al Cristo de la gloria que vino a morir por ti para salvarte. Salvarte de la condenación eterna, que es una cruda realidad. Eso es lo grave. Eso es lo terrible. Que lo ofendan a uno, bien merecido tenemos que nos ofendan porque somos pecadores. Pero al Señor Jesucristo no, porque Él es santo. Nueva criatura es estar en Cristo, dentro de Él. No hay bendición y no hay agrado al Padre sino estar en Cristo. Acuérdense que el Padre lo dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. De ahora para adelante vamos a leer la Biblia y siempre vamos a recordar que todas las bendiciones, y las vamos a descubrir, todas las bendiciones son en Cristo. No hay bendiciones fuera de Cristo. El que está dentro de Cristo, nueva criatura es. ¿Qué significa nueva criatura? Si usted indaga en el original, puede ser traducido: nueva creación es. Es decir, el Edén ya para nosotros es pasado. El fracaso del Edén es pasado. Todas esas cosas quedaron atrás. Ahora estamos en una nueva creación, en un nuevo Génesis, cuyo Adán es Cristo Jesús. A eso se refiere el pasaje. Muchos hermanos tropiezan y dicen: es que usted no sabe, hermano, yo por ejemplo tenía tal costumbre, tal hábito, y al corto plazo de mi conversión veo que todavía está esa lucha. Pero dice el texto: nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. ¿Por qué conmigo eso no se cumple? Es que no lo han adoctrinado conforme a la Biblia. Lo que está diciendo el texto es que la nueva creación en Cristo ya anuló todo lo pasado, esa condenación que estaba sobre nosotros, producto del primer Adán. Pero el segundo Adán nos vivificó, nos trajo vida eterna. Entonces, nueva creación somos. Hemos recuperado lo que se perdió en el Edén, el libre albedrío. Por eso ahora, con justa razón, las exhortaciones apostólicas es un llamado a la obediencia, a dejar lo terrenal, porque tenemos capacidad ahora de obedecer. Tenemos vida espiritual, ¿se entiende? Los dos Adanes, vamos a decirlo así, y la nueva creación en Cristo. Muy bien. Vámonos entonces a Romanos capítulo 5 y nos metemos de lleno en el tema de la justificación. ¿Ya? Muy importante. Romanos capítulo 5, versículo 1, mis hermanos. Dice así, versículo 1. Justificados, pues, por la fe. Note el verbo tener, ¿en qué está conjugado? Presente, ¿no es cierto? Tenemos certeza, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué este énfasis en el verbo tener? Porque la salvación no es incierta, no es de una proyección en el sentido de incertidumbre futura. ¿Cuántos fuimos católicos aquí? Varios. ¿Usted ha escuchado a algún católico que le diga: yo soy salvo? No, el católico, honestamente, los observantes de la religión católica dicen: solo Dios lo sabe y eso se verá en el juicio final.
¿Y qué está haciendo para ser salvo? Bueno, haciendo obras, cumpliendo los sacramentos, voy a la misa todos los días, qué sé yo, Y eso no difiere mucho de los evangélicos. No, yo voy al culto, doy los diezmos, hago esto, otro. Se están salvando por obras. Pero la salvación, mis amados hermanos, no es por obras. Es que no hay obra humana que tú o yo podamos hacer que pueda sustituir la obra todo suficiente de Cristo, si Él ya lo hizo todo. Fíjese, justificados pues por la fe, tenemos. Es que, tómele el peso, tenemos paz para con Dios. Estamos en paz con Él, con el soberano, con el que odia el pecado y el pecador. Acuérdense que el Salmo 5 dice que Dios odia a los que hacen iniquidad. Y ahora estamos en paz con ellos, con Él, con Dios. ¿Y por qué nosotros tenemos esa paz? Por la obra de Cristo. Aquí lo dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. La obra de Cristo nos permite tener paz para con Dios por medio de la justificación. ¿Qué dijimos la semana pasada? Justificación es una declaración legal. Aquí está hablando de legalidad. ¿Se acuerda cuando hablábamos de ser adoptados como hijos de Dios? Eso apunta a la legalidad de ser, voy a redundar, la legitimidad de ser hijos de Dios. Legítimamente hijos, con todos los papeles en regla para ser herederos de una herencia incorruptible en la gloria. Fuimos adoptados y ahí hay una legalidad implícita. De la misma forma, la justificación es una declaración legal, en donde el juez, lo hablábamos la semana recién pasada, que Dios declara justo al culpable, al pecador, tú y yo, en virtud de un sustituto inocente que muere en lugar del culpable. ¿Quién es? Cristo, nuestro Señor Jesucristo, para satisfacer las demandas de la justicia de Dios. El único que podía satisfacer las demandas de la justicia de Dios es Cristo Jesús y nadie más. Por más que tú te empeñes en cumplir los mandamientos para justificarte, no hay posibilidad alguna. Tenemos que ser tan santos como Cristo. Ahí estamos arruinados. Como lo dice, hay un himno que cantábamos nosotros, o que cantamos, el número 6, que nos gusta mucho, ¿cierto? Roca de la eternidad, fuiste abierta para mí. Sé mi escondedero fiel, solo encuentro paz en ti. Rico, limpio manantial en el cual lavado fui. Y después dice, aunque llore sin cesar, aunque siempre fuere fiel, del pecado no podré justificación lograr. Solo en ti, teniendo fe, deuda tal, podré pagar. Aunque hagamos todo lo que hagamos, por más buenas que parezcan nuestras obras, no nos podremos justificar delante de Dios. Solamente Cristo, su obra, es la que nos permite obtener esta justificación. Es importante precisar que la salvación de un individuo no solo comprende el perdón de los pecados, sino que la justificación, que es la imputación de inocencia necesaria para entrar en el cielo. Es decir, vamos a llegar al cielo no solamente con pecados perdonados, sino que inocentes. Imagínense la obra gloriosa de Cristo. Es decir, nadie podrá entrar en el cielo si sus pecados no han sido perdonados y tampoco si el tal no ha sido justificado. Y todo esto hecho de manera exclusiva en la obra de Cristo y solo por gracia. La semana pasada hacíamos una especie de una cosa muy ilustrativa que nos ayuda a comprender todo esto. Imaginarnos un tribunal. Lo vamos a ver, pero ya con textos bíblicos. Primero poníamos arriba, ¿no es cierto?, al juez, porque Dios es juez, porque Él va a juzgar, Él estableció un juicio. Lo leíamos la otra vez, ahí el profeta, ¿no es cierto?, el profeta dice que Él ha declarado ya lo que es bueno y que lo que pide de nosotros, ¿se acuerda? Él ya ha hablado, Él ya ha entregado su voluntad, y cuando nos confrontamos ante su voluntad y ante su ley, salimos reprobados. No sé si es en ese pasaje que leemos de Romanos 5, que tiene muchas cosas, dice que por eso vino la ley para inculparnos de pecado. Pablo decía,
Si la ley no dijera, no codiciarás, dice Pablo, yo no hubiese descubierto que soy un codicioso. Si la ley no dijera, no mentirás, nosotros no hubiésemos descubierto que somos unos mentirosos. Y así por el estilo. Todos los mandamientos confirman que somos pecadores. Es que es terrible, hermano, la ley. Si nosotros morimos tratando de guardar la ley, nos condenamos por toda la eternidad. Nos perdemos por toda la eternidad. Santiago lo dice de una manera severa. Si alguien quiere guardar toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos los puntos de la ley. Fíjense que no tiene que ver con lógica humana, con el promedio, ¿eh? En la iglesia evangélica se habla de lo menos malo. Pero esos son los líderes que nos guían, hermano, lo menos malo. Si Dios no acepta promedio, no acepta medios malos, es un sí o es un no, es un blanco o un negro, no hay matices para con Dios. Entonces, nosotros, ¿cómo aprobamos un examen de lo que sea? Imagínense, 10 preguntas, falla en una. Le fue estupendo, ¿sí o no? Y lo llega contando a todos, sabe que fallé en una. Pero para con Dios fallamos en una, nos hacemos culpables de todo. Para con Dios es un sí y un no. El único que no cometió ningún error, el único que cumplió a cabalidad la ley de Dios, es Jesucristo nuestro Señor. No nos perdamos un momento, hermanos, nos aferramos de la cruz de Cristo, si ahí fue clavada la ley, hermanos. Por eso que yo insisto en esto, porque hoy día estamos en una recatolización del Evangelio. Los teólogos de hoy día nos están haciendo mirar el Sinaí, volver al Sinaí, a la ley que nos condena. Los creyentes, ¿saben dónde debemos mirar constantemente? El Gólgota, la cruz del Gólgota. Ahí está nuestra salvación, ahí está nuestro perdón de pecados. Entonces tenemos arriba al juez. Una vez leíamos en Números, no sé si lo puede buscar rápidamente, si no lo escucha con atención, Números 14, 18. Números 14, 18 dice lo siguiente. Noten lo que dice. Libro de Números. Jehová, Dios, tardo para la ira y grande en misericordia. ¿De qué atributo esencial está hablando eso? Longanimidad, ¿ya? Tardo para la ira y grande en misericordia. Él es paciente, ¿ya? Que perdona la iniquidad y la rebelión. Note, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Esto es muy solemne. Cuando Dios entrega la ley, Él comienza diciendo, yo soy Dios, fuerte y celoso. ¿Se acuerdan? Antes de dar el decálogo 10 mandamientos, ¿cierto? Lo primero que dice, yo soy Dios, fuerte y celoso. Éxodo 20. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares. Amén. Bueno, ese texto, olvídense, hermano, ha sido, ¿cierto?, utilizado pero de una manera increíble. ¿Qué imaginación tienen los falsos profetas? ¿Ha oído hablar de las generaciones, cómo es las maldiciones generacionales? Todas esas cosas han sido sacadas, ¿no es cierto?, de textos interpretados arbitrariamente, fuera de contexto, para manipular a las personas. Ahí lo que está diciendo la Escritura, que hay una generación, cuando habla de tercera y cuarta generación, una generación de condenación, desde donde el Señor nos sacó. Acuérdense que nosotros estábamos en una simiente corruptible. Lo único que teníamos que esperar, vamos a decirlo de esa forma, era el juicio de Dios. Entonces, el Señor en su gracia, el Señor en su propósito soberano, por eso que terminamos diciendo solamente, gracias Señor, porque aquí
nosotros no hicimos nada. Nos sacó de la generación de condenación y nos puso en la generación incorruptible de salvación. Entonces, el Señor no va a pasar por alto al culpable. Y la pregunta es, ¿eres tú y yo, o somos, mejor dicho, culpables delante de Dios? Absolutamente sí. Pero ¿y por qué Él no va a visitar nuestra maldad? ¿Por qué no nos va a castigar y no nos va a condenar? Porque la justicia demanda la muerte del pecador y es una muerte eterna. Porque Él nos sacó de esa esfera, ¿se fija? Nos sacó de la esfera de la culpabilidad. Nos justificó. Pero lo que quiero señalar primeramente, que el Dios justo va a condenar el pecado. Fíjense que lo que viene a la tierra ahora es juicio de Dios. Una vez que la iglesia sea arrebatada, no vienen épocas mejores para la humanidad. Como creyentes no nos engañemos, lo hablábamos un poquito delante. ¿Por qué está tan malo el mundo? ¿Por qué vemos la maldad en aumento? ¿Por qué vemos un crecimiento de la maldad, podríamos decir, de manera exponencial? Y uno dice, las políticas de gobierno, pues, ¿será eso? La constitución anterior, hay que cambiar la constitución. Es que hay que cambiar esto. No, hermano, la Biblia así lo anticipa con mucha antelación. Los malos hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Qué dijo el Señor? Por haberse multiplicado la maldad, el amor se enfría. Hoy día estamos en una sociedad que ha perdido capacidad de asombro porque la maldad va en aumento. Y cuando digo maldad, en el texto original es anomia, vivir sin ley. Permítame, ¿qué cantidad de vehículos que andan sin patente? ¿Se ha fijado? Hay una sensación de anomia, la gente no quiere pagar los pasajes ¿no es cierto?, de la micro, del metro, no quieren pagar TAC, ¿cierto? Que es bien terrible el TAC, pero hay que pagarlo. ¿Qué vamos a hacer, hermano? Si ellos están lucrando de manera desmedida y perversa, ellos van a dar cuenta ante el Dios justo. Pero no es nuestra tarea revelarnos a la autoridad, lo estuvimos estudiando los días jueves. Pero hay una sensación de anomia, de no querer sujetarse a nada ni a nadie. ¿Y por qué? Porque el mundo va de mal en peor, hermanos. Si esto no va a cambiar. ¿Y por qué? Porque el justo juez va a sancionar duramente el pecado. Pero gloria a Dios que los creyentes seremos sacados antes de que caiga la ira de Dios a este mundo. ¿Qué quiero señalar? Que hay un juez que va a juzgar todas las cosas. Y fíjense que lo leíamos en su oportunidad. Nos quedan los últimos minutos. El Señor le entregó todo el juicio. ¿A quién? A su Hijo. Juan capítulo 5, si lo quiere repasar. Esto es muy importante, es doctrina, muy importante. Juan 5:22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Con un propósito, versículo 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Qué tremendo misterio el de el Padre y del Hijo, ¿cierto? O sea, no hay honra para el Padre sino a través del Hijo. Nadie viene al Padre, decía el Señor, sino a través de mí, ¿cierto? No hay otro camino. No hay, como decía él, hay un solo camino. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay agrado al Padre sino a través de Cristo. Y el Padre le entregó todo el juicio. ¿Quién va a juzgar todo esto? Es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Es nuestro Señor Jesucristo. Es que cuando nos confrontamos, Apocalipsis 11, cuando Él viene portando una espada, ¿cierto? En un caballo esplendoroso, glorioso, por segunda vez, este potente Salvador, Rey de Reyes, Señor de Señores, nos ha querido salvar a nosotros, hermanos. ¡Qué maravilla el ser salvos por un Dios que odia al pecador y odia el pecado! Y nosotros estamos en una condición de excelencia con Él, hermanos. Es que el Evangelio es realmente glorioso. Para la gloria de Dios, para la gloria de Dios, hermano. Entonces, lo primero, el juez va a estar sentado en un trono. Segunda Timoteo 4:1, ¿qué es lo que dice? El Dios que juzgará a los vivos y a los muertos. En un tribunal lo primero que
se pone en alto, ¿qué es lo que es? El juez. ¿Ya? En segundo lugar, y lo mencionábamos la semana pasada, el culpable, el acusado. ¿Cómo sabemos a la luz de la Biblia de que nosotros realmente somos culpables? ¿Cómo sabemos nosotros que realmente merecemos la condenación? Porque la psicología, la sociología, la antropología, el humanismo en general, dice que el hombre no es malo ni bueno en sí, sino que depende de donde crezca, el medio ambiente que lo rodea. Eso lo hace malo o bueno. Suena bonito, ¿cierto? Suena muy intelectualmente aceptable. Pero la Biblia no dice eso. Romanos 3:23, ¿qué es lo que dice? Por cuanto todos pecaron, están destituidos, esto significa apartados de la gloria de Dios. Y cuando dice todos, tú y yo, en sentido natural, todos somos pecadores. No hay nadie que se zafe de esta sentencia. Nadie. Somos todos pecadores. Necesitamos a alguien que nos redima de esto, que nos dé salvación. Y ese alguien se llama Jesucristo el Señor. No hay otro. Por eso que es muy importante. Por eso que el ecumenismo, hermano, el ecumenismo es un atentado frontal a la salvación y a la obra de Cristo. Porque te presenta otros caminos. Hasta lo que yo sé, Buda no murió por lo suyo. O Confucio, o Zoroastro, ¿cierto? O Mahoma. Mahoma no va. Pero Cristo cumplió la obra de gratuita salvación para nosotros, hermano. Él murió. Y fíjese, y con esto termino porque se me fue el tiempo. Mire, dé vuelta la hoja ahí, por favor, en Romanos 5, mire. Vamos a quedarnos con esto. Es que este pasaje es maravilloso, mire, como todo, ¿cierto? Romanos capítulo número 5, vamos a dar lectura al versículo 7 y 8. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Aquí hay un pero o un más, ¿cierto? Una conjunción adversativa, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para, ¿con quiénes? Para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros normalmente citamos el versículo 8, ¿cierto? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero fíjense el versículo 7. Lo más lógico es que alguien muera por el bueno, por el que merezca, ¿cierto? Merezca ser digno de una obra tan tremendamente gloriosa como enviar al unigénito Hijo de Dios a morir por alguien. Entonces uno dice, ¿quiénes se van al cielo? ¿Cuál es la respuesta inmediata de la religión? ¿Quiénes se van al cielo? Los buenos. Y cuando uno le dice, aunque con toda la humildad del mundo, sabe, yo soy salvo. Eres un soberbio, te crees bueno. Y parece que, y no entienden, claro, dice la Biblia que no pueden entender. Es verdad, es verdad. No pueden entender que uno les dice, yo soy salvo no porque sea bueno, soy peor que tú, pero Cristo murió por mí. Entonces dice, quizás alguien haya muerto por alguien bueno, alguien haya hecho a alguien por alguien bueno que se lo merece, pero aquí dice el versículo 8, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, siendo enemigos de Dios, transgrediendo su santa ley, aún así, Cristo murió por nosotros. Cristo murió en lugar de nosotros. A Él sea la gloria.